Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le vamos a recordar a los oyentes que vamos a continuar con la segunda prédica o la segunda parte del tema ¿por qué Israel no creyó en el Señor Jesús? Ya hablamos la primera parte y ahora con la ayuda de Dios vamos a presentar la segunda parte. Le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para comprender su palabra. También le agradecemos a los oyentes. Hemos visto que varias personas han visto o han escuchado nuestra prédica. También le vamos a decir que a la persona que le interese se puede inscribir en nuestro canal, porque tenemos varias predicaciones de distinta dirección. Para la persona que quiere o le interese hay varias predicaciones hechas y le agradecemos desde ya a muchas personas que han visto nuestra prédica, la han escuchado, y que todo sea para la gloria de Dios. Ahora vamos a continuar porque decíamos, el tema es ¿por qué Israel no creyó en el Señor Jesús? Y vamos a ver quién es el responsable de que el Señor Jesús haya muerto. ¿Por qué murió? ¿Para qué murió el Señor Jesús? Y vamos a ver, decíamos los otros días, la semana anterior, cosas que tienen que acontecer o cosas que tiene que realizar Dios con el pueblo de Israel primero, antes que Israel pueda creer en el Señor Jesús. Porque hoy por hoy Israel no puede creer en el Señor Jesús. Eso es voluntad de Dios. Ahora vamos a ver dos cosas que tienen que acontecer, dos cosas más que tienen que acontecer antes que Israel pueda creer en el Señor Jesús. Y para eso le vamos a invitar a los oyentes a estudiar el libro de Zacarías, el capítulo 12, y vamos a estudiar el verso 3 y el verso 10. Dice el verso 3, esta es otro acontecimiento que tiene que ocurrir en Israel antes que el pueblo de Israel crea en el Señor Jesús. Dice el verso 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este es un acontecimiento que tiene que ocurrir. Todas las naciones de la tierra le tienen que declarar la guerra al pueblo de Israel. Eso también es voluntad de Dios. Por eso que hoy por hoy Israel no puede creer en el Señor Jesús. Porque Israel va a creer en el Señor Jesús después de esta guerra. ¿Y por qué tiene que guerrear Israel contra las naciones? Porque Dios le dio territorios, le dio tierras al pueblo de Israel, y por voluntad de Dios Israel va a tener que ocupar todo el territorio que Dios le dio, ya sea por las buenas o por las malas. ¿Y por qué necesita tierra o territorio Israel? Porque en el futuro todos los israelitas del mundo van a tener que volver a la tierra de Israel, a su país. Y también se tienen que congregar en Israel todas las personas cristianas o religiosas, se tienen que congregar en el futuro en la tierra de Israel para alabar a Dios. Porque en Jerusalén o a Jerusalén
es el lugar donde va a venir el Señor Jesús por segunda vez. ¿A qué lugar viene Jesús? A Jerusalén por segunda vez. Y ahora vamos a estudiar el verso 10. Esto es cuando ya termina la última y gran guerra de Israel contra todas las naciones. Y dice el verso 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ese es otro trabajo que tiene que realizar Dios con el pueblo de Israel. Dice que Dios va a derramar espíritu de gracia y de oración sobre el pueblo de Israel. Después que termine la última y gran guerra. ¿Y qué más dice? Miremos lo que va a acontecer en Israel cuando reciban el espíritu de gracia y de oración. Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cuando el pueblo de Israel reciba una vez más el Espíritu Santo de Dios, ahí van a mirar al que traspasaron, al Señor Jesús. Ahí van a entender y creer en el Señor Jesús, el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Así van a llorar y lamentar los israelitas de haber pedido que se crucifique al Señor Jesús. Van a llorar como que se le murió su hijo primogénito. ¿Y qué más dice? Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Después de esa gran guerra y después que Dios derrame espíritu de gracia y de oración, ahí van a entender y creer en el Señor Jesús. Y ahí van a llorar y también van a lamentar de haber pedido que crucifiquen al Señor Jesús. Pero no nos olvidemos que todo eso es plan y voluntad de Dios, para bendición del pueblo de Israel y también para bendición de todas las naciones del mundo. Y vamos a pasar a otro verso bíblico más, a otro libro, en San Juan. Vamos a mirar y vamos a ver que está tan bien relacionada la Santa Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo dicen una misma cosa. Y vamos a ver que eso estaba profetizado y anunciado de qué manera y qué tenía que ocurrir con el Señor Jesús en el día de su muerte. Y vamos a ver en el libro de San Juan, el capítulo 19 de San Juan, y vamos a estudiar el verso 34. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Ahora, ¿de qué lugar o quién era ese soldado romano o de qué país? Ese era un soldado romano que tuvo que traspasar con la lanza a Jesús, porque así estaba también anunciado por boca de los santos profetas. ¿Y qué salió? Dice que salió sangre y agua. En otro momento tendríamos que pensar o analizar qué representa la sangre y el agua que salió del costado del Señor Jesús. ¿Y qué más dice el verso 37? Nos vamos a saltar. Y dice: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Por eso vemos y entendemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
están tan bien relacionados. Eso que la Santa Biblia es el libro más importante que hay sobre la tierra, es la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo está el pueblo de Israel hasta el día de hoy? Espiritualmente, ¿cómo está? Sabemos y recordamos por los versos que hemos leído que hasta el día de hoy Israel tiene espíritu de sopor. Dios le colocó ese espíritu y por ese espíritu no puede creer ni entender al Señor Jesús, el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar en 2 de Corintios 3, el verso 14 y 15. ¿Qué nos explican las Sagradas Escrituras sobre el pueblo de Israel? Miremos con la claridad que nos enseña la palabra de Dios. Y dice el verso 14: pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, hablando y refiriéndose al pueblo de Israel, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubiertos, el cual desaparece en Cristo. Miren qué hermosa, qué clara que es la palabra de Dios, cómo nos explica y nos enseña el plan de Dios. El pueblo de Israel hasta el día de hoy, cuando leen, dice que les queda el velo descubierto, el cual dice desaparece cuando crean en Cristo. Pero es necesario que Dios le dé y derrame sobre ellos, primeramente, el espíritu de gracia y de oración. Cuando Israel vuelva a recibir el Espíritu Santo, ahí van a entender y creer en el Señor Jesús. Y acá, eso se lo explicaba el apóstol a los corintios, a los gentiles, a nosotros que somos gentiles. Nos explica la situación y la condición del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dios se encargó con este apóstol de que se les explique a los gentiles para que entendamos al pueblo de Israel también. Y dice el verso 15, miremos qué clara que es la enseñanza de Dios por este verso. Dice el verso 15: pero hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿A quién se refiere? ¿De quién habla? Del pueblo de Israel. Miren qué clara que es la doctrina, el plan de salvación. Con la claridad que se encarga Dios de que se nos explique por intermedio de estos apóstoles el plan de Dios. Acá vamos a estudiar en el libro de los Hechos, el capítulo 13, y vamos a estudiar del verso 26 al 30. Miremos que acá el apóstol Pablo le explicaba a los israelitas el plan de Dios, pero ellos aún así no podían entender ni creer. Por eso que ellos no creyeron en Jesús, no creyeron en los apóstoles tampoco. Y acá dice el verso 26: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Miremos cómo le explicaba el apóstol Pablo a los israelitas. Miremos el verso 27 para que entendamos nosotros también los gentiles. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarle. Por eso decíamos y afirmamos por la palabra de Dios que todo lo que hizo el pueblo de Israel fue cumplir con el plan de Dios. Dice que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron. ¿De qué manera? Al condenarlo. Por eso que Israel tiene ese espíritu, para que no crea en el Señor Jesús, por plan de Dios. Y dice el verso 28, sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Miren el plan de Dios. Y dice el verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Y qué más dice el verso 30? Mas Dios le levantó de los muertos. Esto es algo que no puede aceptar ni creer hasta el día de hoy el pueblo de Israel, que el Señor Jesús haya muerto y haya resucitado. Pero eso fue real. Pero el pueblo de Israel, por voluntad de Dios, no lo puede entender ni creer. Ahora vamos a pasar, después de todo lo que hizo el pueblo de Israel, pidiendo que crucifiquen a Jesús, porque sabemos que los habitantes de Jerusalén se burlaban de Jesús, lo escupían, lo abofeteaban. Cuántas cosas le hicieron al Señor Jesús porque no creyeron en Él. ¿Cómo queda el pueblo de Israel después de lo que le hicieron a Jesús? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Acá también se le explica a los gentiles en la condición que quedó el pueblo de Israel después de lo que hizo con el Señor Jesús. Vamos a estudiar el libro de Romanos, el capítulo 11. Acá el apóstol le explica a los gentiles en qué condición o cómo quedó mirado el pueblo de Israel después de esto. Y dice Romanos el capítulo 11, y vamos a estudiar el verso 1. Ojalá que cada oyente estudie cada verso bíblico que estamos estudiando y cada uno saque su propia conclusión. Y dice el verso 1, digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Miren, a pesar de lo que hizo Israel, hay una gran pregunta. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso decía el apóstol explicando la condición del pueblo de Israel. Él hacía la pregunta y daba la respuesta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo por lo que hicieron? En ninguna manera. Y vemos que el apóstol acá también nos explica a los gentiles, y nos vamos a saltar al verso 8. Hablamos de que Israel tiene el espíritu de sopor, también el apóstol lo explica y nos enseña. Dice el verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de sopor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Eso es para que entendamos nosotros los gentiles que hasta el día de hoy Dios le tiene puesto el espíritu de sopor al pueblo de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 11 y 12. Nos vamos a ir saltando para no ser tan largo. Miren qué hermosa pregunta que hace el apóstol y da también la respuesta. Dice el verso 11. Digo entonces, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero con su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Eso es lo que provocó Dios entre el pueblo de Israel y los gentiles, celos. Eso es lo que tiene Israel de los gentiles, celos. ¿Y qué más dice el verso 15? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, miremos lo que ha hecho Dios con ello para beneficio de las naciones. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Miren, si la exclusión de ello es la reconciliación del mundo, ¿cuánto más a su admisión cuando los acepte Dios? Cuando el pueblo de Israel vuelva a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y nos vamos a saltar al verso 25. Miremos la recomendación que nos hace el apóstol en la palabra de Dios. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, hablándole a los gentiles, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sensatos en vuestra propia opinión. Por eso no nos comparemos, no menospreciemos al pueblo de Israel por lo que ha hecho, porque eso fue plan de Dios para con ellos. Por eso dice que no seamos sensatos en vuestra propia opinión. Y nos explica por qué la palabra de Dios. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora nos explica por qué Dios endureció a Israel o para qué lo endureció Dios. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Para eso endureció a su pueblo Dios, para darle oportunidad de salvación a los gentiles. Y dice el verso 26,
Así todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel va a ser salvo por Dios, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todos esos pecados que han hecho o han cometido Israel le van a ser perdonados por Dios. Y dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Eso lo dice y lo afirma la palabra de Dios. Y vamos a mirar unos versitos más para entender que esto es plan de Dios. Dice el verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Miremos el verso 28, porque todos sabemos y entendemos que el pueblo de Israel es aborrecido, es mal mirado por todas las naciones. ¿Y qué dice el verso 28? Por lo que concierne al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, refiriéndose a Dios, son amados, ¿por qué? Por causa de sus padres. Por eso nosotros cuando estudiamos o vemos alguna película, cuando Israel pide que crucifiquen a Jesús, vemos y pensamos qué malo que son. Pero eso era plan de Dios. Y nos vamos a saltar al verso 31 y 32 para entender y comprender que esto fue plan de Dios, todo lo que hizo Israel con el Señor Jesús. Dice el verso 31, hablando de Israel, dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Estudiamos el verso 32. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, de judíos y de gentiles. Eso es plan de Dios. Vamos a continuar en el libro de Mateos, mirando los versos, tratando de que a los oyentes les quede medianamente claro que todo lo que aconteció con el Señor Jesús se cumplió al pie de la letra, porque todo fue plan de Dios. Decíamos en la primera predicación que ni los apóstoles entendían lo que el Señor Jesús les anunciaba y les predicaba. Cuando comprendieron y entendieron los apóstoles lo que le enseñaba el Señor Jesús, cuando Dios les dio, cuando el Señor Jesús les dio, Espíritu Santo dice que les sopló las narices y les dijo, recibid mi espíritu. Y de ahí comenzaron a entender lo que le enseñaba y les predicaba el Señor Jesús. Así también está Israel hoy, sin tener el Espíritu Santo, no pueden entender ni creer al Señor Jesús por voluntad de Dios. Por eso le decía el Señor Jesús al mismo apóstol Pedro, esto no lo entendéis ahora, pero lo entenderéis más adelante. Porque no podían creer ni entender los apóstoles lo que les enseñaba el Señor Jesús. Y para ver eso vamos a mirar también en Mateo, el capítulo 16 de Mateo, y vamos a estudiar el verso
21 al 23. Y dice el verso 21: desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí vamos a ver que en este momento los apóstoles aún no entendían lo que les enseñaba el Señor Jesús. Y vamos a estudiar el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, no lo permita Dios en ninguna manera te suceda esto. El apóstol no podía comprender lo que le enseñaba el Señor Jesús. Y vemos la respuesta que le da el Señor Jesús, viendo que Pedro aún no entendía lo que él les enseñaba. Y dice el verso 23: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres, haciéndole ver que no podía entender los sentimientos o el designio de Dios como hombre. Eso también es bueno que convengamos, que nuestros sentimientos no son como los de Dios. No somos como los sentimientos de Dios, los de los hombres. Me eres tropiezo, le dijo el Señor Jesús, porque él, explicándole, él no quería que le aconteciera lo que el Señor Jesús le explicaba. Y ahora vamos a estudiar en Mateos también, pero nos vamos a saltar al capítulo 28. Hasta el día de hoy, ¿qué cree Israel sobre Jesús? ¿Qué piensa? ¿Qué entiende Israel sobre Jesús, si resucitó o no? Ahora vamos a ir cuando resucitó el Señor Jesús. ¿Qué informe dio la guardia romana al pueblo de Israel? Y dice 28, vamos a estudiar del verso 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Dice el verso 13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esa fue la versión y la mentira que le pagaron los ancianos de Israel y los sacerdotes a la guardia romana. Le pagaron mucho dinero para que dijeran esta mentira sobre el Señor Jesús. Y dice el verso 14, y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os evitaremos preocupaciones. Le garantizaban a la guardia que no iban a tener problemas si ellos decían que se durmieron y los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús. Y dice el verso 15, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido
Este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Eso es la versión que entiende y cree el pueblo de Israel. Que el cuerpo del Señor Jesús, los discípulos lo hurtaron, estando los soldados dormidos. Por eso que Israel hasta el día de hoy no puede aceptar ni creer que el Señor Jesús resucitó, sino que según ellos lo hurtaron. Por eso dice la palabra de Dios que es lo que creen hasta el día de hoy los judíos. Y vamos a mirar una cita más en Primera de Corintios. Miremos con la claridad que nos enseña la palabra de Dios. Y estos libros, los corintios, son gentiles como nosotros. Por eso los apóstoles le explicaron a los gentiles, porque Israel no lo puede aceptar ni entender hasta el día de hoy. Y dice Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 8. Y dice, mire lo que hubiese pasado si el pueblo de Israel hubiera creído que Jesús era el ungido de Dios. Dice Primera de Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, hablando de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos y de los ancianos. Esos son los príncipes, los principales. ¿Y qué nos dice el verso? La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Miren el plan perfecto de Dios. Israel no debía creer en el Señor Jesús, porque si hubiesen creído que Jesús era el Hijo de Dios, no lo habrían crucificado. ¿Y qué hubiese sido de las naciones, de los gentiles? No hubiésemos tenido la misericordia de Dios si el Señor Jesús no hubiera muerto. Qué hermoso, qué grande que es el plan de Dios. Y acá estos versos nos van a enseñar y nos van a indicar quién es el responsable de este plan, de que el Señor Jesús tenía que morir. Acá nos explica con mucha claridad estos versos y dice los Hechos, el capítulo 4, el verso 26 al 28 vamos a estudiar. Y dice el verso 26, acudieron los reyes de la tierra y los príncipes se coalijaron contra el Señor y contra su Cristo. Dice que los reyes de la tierra y los príncipes se coalijaron contra el Señor y contra su Cristo. ¿Y qué significa coalición? Unión, alianza. Eso es lo que hicieron los reyes con los príncipes del pueblo de Israel. Y dice el verso 27, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Y acá señala quiénes fueron los que se aliaron: Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Acá señala Dios quiénes son los que se aliaron para darle muerte al Señor Jesús. Dice,
Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Cuánto señala? 4. ¿Y a qué representa el número 4? A toda la tierra. Para que veamos que toda la tierra o todas las personas de la tierra pasamos a ser cómplices de la muerte del Señor Jesús. Vamos a ver por qué. Pero vamos a ver quién es el que diseñó este plan perfecto. Dice el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. ¿De quién es este plan? De Dios. Participó Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para hacer qué cosa? Repetimos el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. Esto fue plan de Dios. Por eso que todo lo que aconteció con el Señor Jesús, de que le dieran vinagre, de que lo coronaran con espina, todo estaba ya anunciado por los santos profetas de Dios. Todo fue plan de Dios. Ahora preguntémonos, ¿por qué planificó Dios este plan con su Hijo Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué permitió Dios que su Hijo Jesús venga a la tierra, muera y resucite? Vamos a estudiar la última cita bíblica en San Juan, el capítulo 3, el verso 16. Es un verso muy leído por los lectores bíblicos, pero una vez más lo vamos a estudiar para sacarle provecho y riqueza a este gran verso bíblico. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único hijo. Pero ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Miren qué hermoso plan. Este perfecto plan, ¿quién lo diseñó? Jehová Dios. Por eso que esto es para bendición de Israel y también para bendición de los gentiles. Pero por plan de Dios, hasta el día de hoy, Israel no puede entender ni creer que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Nuestro deseo es agradecerle a los oyentes que escuchan estos versos. Ojalá que los anoten en sus casas y los estudien. Son muy claros para que podamos, por intermedio de la palabra de Dios, aprender un poquito más de ella para gloria de Dios. Le agradecemos a los oyentes por la atención a la palabra de Dios y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.